Cierra tus libros, saca un papel, saca una pluma, vamos a tomar un examen. For some of you, you've heard that fairly recently, haven't you? Para muchos de ustedes han escuchado eso hace poquito. But do you realize that you are tested every week several times? Pero no sé si te das cuenta que varias veces durante la semana pasas por pruebas. And I want to encourage you, do not believe everything you hear. There's a lot of preachers out there that are even lying. Y te quiero animar a que no creas todo lo que escuchas, porque hay muchos maestros falsos hoy en día que están mintiendo. Are you sure about the truth? La pregunta es que si tú estás seguro de la verdad. You can't believe everything you hear or everything you see. No puedes creer todo lo que escuchas, tampoco puedes creer todo lo que ves. Can you really eat the sun? La pregunta es que si de verdad te puedes comer el sol. Now, if you want to be the light of the world, maybe you need to eat the sun. Ahora, si quieres ser la luz del mundo, tal vez sí tienes que darle una mordida al sol. Okay. How many people do you see in this picture? ¿Cuántas personas ves en esta imagen? 2 or 4? 2 o 4. Okay. Do you see the vase in the middle of the two? Si ves la vasija en medio de las dos personas, So there's also another man and a woman both wearing a big sombrero. One guy has a guitar. y hay un hombre y una mujer, y un hombre tiene una guitarra. Okay, next slide. La siguiente. Are her eyes open or closed? ¿Sus ojos de esta mujer están abiertos o cerrados? How many say they're open? ¿Cuántos dicen que están abiertos? ¿Nadie? How many say they're closed? ¿Cuántos dicen que están cerrados? How many saw them open or closed while you were looking? ¿Cuántos vieron que se abrieron cuando estabas viendo? Don't believe everything you see. No creas todo lo que ves. Okay, see these lines here? Are they straight or are they crooked? Estas líneas que ves aquí ¿están derechas o están chuecas? Okay. They look crooked though. Se miran chuecas. If you said they're crooked, maybe you're crooked. Si dices que estás chuecas, a lo mejor pues no estás viendo bien. But they're all straight. Pero están derechas. Okay, this picture is kind of freaky. Esta foto como que da miedo un poquito. Is he looking straight at you or is he looking ¿Te sideways? está mirando derecho o te está mirando de lado? Or is he looking both? O de Keep los dos looking at the lados. picture. Sigue mirando la imagen. It's weird. Está rara. Next one. La siguiente. Okay, is this really a seal coming out of the little pond? ¿De verdad es una foca que está saliendo de este hoyo? It's not. No, no es. It's just a drawing on the street. Es solo algo que dibujaron en la calle. You can put your hand in there, nothing's going to bite you. Puedes meter tu mano ahí y nadie te va a morder. Okay, but if you're walking down the sidewalk, would you think, oh, I don't want to fall in there? Si estás caminando por la calle y ves eso, ¿vas a pensar que te vas a caer ahí? This guy fell in. Este se cayó. Did he really? ¿De verdad se cayó? Or again, it's just a picture. Es solo un retrato. They drew it right on the sidewalk. Lo escribieron ahí en la calle. And here's our last one. Y este es el último. Is that really water? ¿Es agua de verdad Or it just looks like water? o solo parece agua? Can you believe everything you hear and everything you see? La pregunta una vez más es que si te puedes creer todo lo que ves y todo lo que escuchas. I think that's the last one, right, Mikey? Creo que esa es la última. Oops. So I'd encourage you, open your Bibles with me to 1 John chapter 4. Te animo a que abras tu Biblia a Primera de Juan, capítulo 4. In our study of 1 John, John now will go from the importance of love to the importance of the truth. Y en nuestro estudio de esta mañana, Juan va a ir de la importancia del amor a la importancia de la verdad. And ever since Adam and Eve, Satan has sought to destroy and deny the Word of God. Y desde Adán y Eva, Satanás quiere destruir y desmentir la palabra de Dios. So we're going to see John give us some doctrinal tests here. Y vamos a ver cómo Juan nos va a dar aquí unas pruebas doctrinales. Verse 1 says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Some of you might not even believe that there are other spirits out in the world. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y no crees que hay otros espíritus allá afuera. But there are demonic spirits that want nothing but more than to destroy your life. Pero sí los hay. Hay espíritus demoníacos que lo único que quieren hacer es destruir tu vida. If you believe this, if you believe the Bible, I know you already believe this. Si tú crees en la Biblia, en la palabra de Dios, sé que crees esto. And what do these spirits want to do?
¿Qué es lo que estos espíritus quieren hacer? Deceive us and take us away from the truth. Nos quieren engañar y nos quieren alejar de la verdad. We need to have a healthy concern about any and all teaching. Necesitamos estar concernados con todas las enseñanzas. What you hear from churches, the radio, or even TV preachers may or may not be true. Muchas veces lo que escuchas de un predicador, lo que escuchas del radio, lo que escuchas de la televisión, no necesariamente quiere decir que es verdad. And some are inspired by Satan, not even knowing it. Y hay personas que están compartiendo, que son inspiradas por Satanás y ellos mismos no lo saben. The word John uses here for test is actually a term used to determine the purity of a metal. Y la palabra que usa aquí Juan es una palabra que se usa para comprobar el metal. And it's to know if it's real or if it's true or not. Para saber si es verdad o si no es verdad. You go to the doctor and the doctor will tell you, hey, is it a boy or a girl? Cuando vas al doctor y si eres una mujer, el doctor te dice si es niño o niña lo que vas You a take the tener. driver's test. You can either pass it or fail. Cuando vas a sacar tu licencia, tomas un examen y lo pasas o no lo pasas. And we have a test in life that we need to pass. Y nosotros también en nuestra vida tenemos un examen que tenemos que pasar. ¿Lo But again, pasamos the o no enemy lo wants pasamos? to deceive us. Pero muchas veces el enemigo nos quiere engañar. I'm going to put something on the screen that I want you to read. Voy a poner algo en la imagen, aquí una imagen y quiero que tú lo leas. I'm going to give you less than 10 seconds to count how many letter F's there are. Te voy a dar 10 segundos para que cuentes todas las F's que ves en esas palabras. And I believe that the Mexicans will do much better than the English speakers. Jeff cree que los mexicanos van a ser mejor que los americanos. I'll tell you why in a moment. Ahorita te voy a decir por qué. Okay, take it down, Mikey. Quítalo, Mikey. All right. I'm not going to embarrass anyone specific. Ahora no quiero avergonzar a nadie específicamente. And if you were at first service, I don't want you to say anything. Si ya estuviste aquí, Mario, en el primer servicio, no quiero que digas nada. How many people saw two F's? Raise your ¿Cuántas hand, please. personas vieron dos F's ahí en las palabras? Dos. F's. Okay. How many people saw three? ¿Cuántos vieron tres? Okay, I'm not sure. Some of you are afraid to raise your hand. Uno How tiene many, miedo. how many saw four? ¿Cuántos vieron cuatro? How many were there? How many saw five? ¿Cuántos vieron cinco? Mikey, you were here, you don't count. Okay, how many saw six? ¿Cuántos vieron seis? Okay, is it majority rules? What's the deal? How many saw seven? ¿Cuántos vieron siete? Okay, at least nobody's lying. Oh, wait. So how many were there? Put it back up there. ¿Cuántas habían? A ver, How many were there? ¿cuántas hay? There are six. Son seis. Why were you deceived? ¿Por qué fuimos engañados? In English, when you see the word of, you think of the letter V, not an F. En inglés, cuando ves la palabra of, piensas en la palabra V y no la F. So many of you read that and missed that. The most common answer is three. Muchos lo leyeron y lo fallaron. La respuesta que la mayoría de la gente da son tres. Okay. But you see how easy it is to be deceived? Pero ves cómo fácilmente podemos ser engañados. I also have some land to sell you in the desert. También tengo alguna tierra que te quiero vender allá en el desierto. But we must test every spiritual experience and phenomenon with the Word of God. Pero debemos de probar cualquier cosa, cualquier fenómeno con la palabra de Dios. Many, when encountering spiritual things, are either too impressed or amazed to even ask, is this really from God or not? Hay personas que experimentan cosas así espirituales, pero no se toman el tiempo para preguntarse, ¿de verdad esto es de Dios o We no? can't always believe our emotions or trust our feelings. No siempre puedes creer en tus emociones o en tus sentimientos. Just last week in the message, Pastor Mike said we can't trust our heart, La semana pasada el pastor Mike compartió que no podemos confiar en nuestro corazón, but we can trust the Word of God. pero sí podemos confiar en la palabra de Dios. One reason that it's hard is that the lie is so close to the truth. Muchas de las veces que es difícil es que muchas veces la mentira se acerca mucho a la verdad. If I gave you counterfeit money, of course it would look perfect, wouldn't it? Si yo te diera un billete falso, tal vez para ti se mirara como el verdadero. If I give you money and there's a picture of Carlos on it, you know it's not real. Si yo te diera un billete con la foto de Jeff, vas a saber que no es de verdad, ¿verdad? Let me tell you, Satan does not wear a red suit with horns and a pitchfork. Déjame decirte que Satanás no anda con un traje rojo, con cuernitos y con un tenedor. If I was going to really deceive you, what would I do? Si yo quisiera engañarte, ¿qué fuera lo que yo haría?
I would come to church carrying a Bible and talk about Jesus. Vendría a la iglesia con una Biblia a hablar de Jesús. I would be so faithful that maybe they would let me teach a Sunday school class or even a home group. Fuera tan fiel que a lo mejor me dejaran dar una clase a los niños o tal vez un grupo en hogar. Now the door is open a little bit. Y ahí se están abriendo un poquito las puertas. I'm going to hope that you like me and you trust me. Y yo voy a confiar en que yo te voy a caer bien y que vas a confiar en mí. I'm going to teach out of the Bible, but I'm going to twist it around. Voy a compartir de la Biblia, pero voy a distorsionar poquito la palabra. And little by little, I'm going to feed you Y lies. poco a poquito te voy a estar alimentando mentiras. So you don't even know the difference between the lie and the truth. Para que tú no sepas la diferencia entre la mentira y la verdad. We need to test the spirits to see if they're really from God. Debemos de comprobar los espíritus para si verdaderamente son de Dios. This is the responsibility of every Christian, but especially the leadership. Y esta es una responsabilidad de cada cristiano, pero especialmente para el que está en liderazgo. God has given gifts of discernment, but especially to the elders. Dios ha dado dones de discernimiento, pero especialmente para los ancianos de la iglesia. One of the main jobs of the pastor is to protect the sheep. Uno de los trabajos principales del pastor es proteger a las ovejas. Sadly, some sheep would rather listen to a false teacher. Tristemente, algunas ovejas preferirían escuchar a un maestro falso. So it's saying here that all prophecy is to be judged by scriptural standards. Y lo que la palabra nos dice en esta mañana es que toda profecía debe ser probada en el Espíritu. Just because it's dramatic or you think that person would never say something wrong, you still need to test it. Tal vez porque es dramática o vas a pensar que esa persona no puede mentir. De todos modos lo tienes que comprobar. The God and the Bible will never contradict itself. Recuerda que Dios y la palabra de Dios nunca se va a contradecir. So nothing will ever contradict what's already in the Word. Nada se puede contradecir con lo que ya está en la palabra. And 2 Peter reminds us that all prophecy is never of any private interpretation. Y Pedro nos recuerda que ninguna profecía está expuesta a contradecirse. This means generally there'll be agreement and confirming in the body of Christ. Quiere decir que generalmente en el cuerpo de Cristo todos van a llegar a un acuerdo. Some may disagree. Van a haber personas que tal vez no van a estar de acuerdo. Remember the story in 1 Kings 22. ¿Te acuerdas de la historia en Primera de Reyes 22? King Ahab has 400 prophets that they've told King Jehoshaphat, you need to join me in battle. El rey Acab tenía 400 profetas que le dijeron al rey Josafat que se tenía que unir con él en la batalla. King Jehoshaphat, he knew that something didn't smell right. Y el rey Josafat sabía que algo no estaba bien. So he found a man that he knew was a real prophet and said, what should I do? Y el rey Josafat encontró un verdadero profeta de Dios y le preguntó, ¿qué debo hacer? He was told not to go into battle with King Ahab. Y se le dijo al rey Josafat por este profeta que no fuera a la batalla con el rey Acab. King Ahab was furious and threw that prophet in the prison. Y el rey Acab estuvo furioso y agarró a ese profeta y lo metió en la cárcel. When King Ahab was walking away from the prison, that prophet had one more thing to say. Y cuando el rey Acab se estaba alejando de la cárcel, el profeta verdadero tuvo algo que decirle al rey Acab. He said to the king, if you ever return safely, the Lord has not spoken through me. Y le dijo, si tú regresas sano, el Señor no habló por medio de mí. That was another prophecy, wasn't it? Esa fue otra profecía. Easy one to test. It's either true or not because we'll see the results. Fue fácil de comprobarla porque vamos a ver los resultados de esta. Ahab did not return, but he died in that battle. Acab no regresó, murió en la batalla. If the prophecy doesn't happen, of course it's wrong. Si la profecía no se lleva a cabo, es lógico que no es verdadera. Remember last year, May 24th, Harold Camping said it will be the end of the world. El año pasado, el 24 de mayo, un hombre llamado Harold Camping dijo que iba a ser el fin del mundo. Well, it was not the first time he predicted it, but he does say it was the last time. No fue la primera vez que dijo esto, pero sí dijo que iba a ser la última vez que lo decía. Let's see what Paul said in 1 Thessalonians 5. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:19. Read this out loud with me, please. Lo vamos a leer en voz alta. Do not quench the spirit. Do not despise prophecies. Test all things. Hold fast to what is good. En español. No apagáis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retened lo bueno. We need to test the prophecy and the origin of it. Necesitamos examinar la profecía y su origen. Remember, they didn't have the entire Word of God back then. Recuerda que en aquel tiempo no tenían toda la palabra de Dios. So discernment was even more important. Entonces eso quiere decir que el discernimiento era más importante todavía. Jesus, Paul, Peter, and Jude all warn against false prophets. Jesús, Pablo, Judas, todos advirtieron contra los profetas falsos.
Paul warns the church in Ephesus this. Pablo advierte a la iglesia en el libro de Efesios esto. Read out loud with me, please. Léelo en voz alta conmigo. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Español. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Well, anybody can predict things and be right once in a while, can't they? Cualquier persona puede predecir algo y de vez en cuando tal vez le va a salir bien. But if they're saying this is the voice of God and they're not right every time, Pero si hay una persona que dice, esta es la voz de Dios, esto es lo que dice Dios, pero no siempre están en lo cierto, again, that we are to test every prophecy. una vez más tenemos que probar todas las profecías. This is so serious to God that in Deuteronomy he says a false prophet must die. Esto es tan serio para Dios que en el libro de Deuteronomio dice que un profeta falso debe morir. There are groups that call themselves Christians. We're familiar with them. Hay grupos que se llaman, entre ellos cristianos. Jehovah's Witnesses say that God is not everywhere, that he is limited. Los testigos de Jehová dicen que Dios no está en todas partes, que Dios está limitado. Jesus is not equal with God, but he's a created being. También dicen que Jesús no es igual a Dios, que Él fue un ser que fue creado. They say he died physically, but he rose spiritually, but they have no idea where the body is. Dicen que vivió físicamente, que murió físicamente, pero que resucitó espiritualmente y no tiene ninguna idea de dónde está el cuerpo. And they use an inaccurate translation of their own Bible. Y usan una traducción de su propia Biblia que no es correcta. Mormons say God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are three separate gods, no Trinity. Los mormones dicen que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres dioses diferentes, que no existe la Trinidad. And that there are other gods and that even you and I can become a god. También los mormones dicen que hay otros dioses y que tú y yo podemos ser dioses. We've dealt with some at this church that have had problems with the Trinity and other essential doctrines. Hemos tratado con gente aquí mismo en la iglesia que no creen en la Trinidad y con otras doctrinas. There are some doctrines we can agree to disagree on. Hay otras doctrinas que no son esenciales, en las que no necesariamente tenemos que estar de But acuerdo. when we talk about the deity of Christ, the Trinity, the bodily resurrection, there is no room for false teaching. Pero cuando hablamos de la deidad de Cristo, cuando hablamos de la resurrección, no hay lugar para discutir. And if you believe those things, we love you, but this is not the place for you. Y si tú crees otras cosas, se te sigue amando, pero tal vez este no es el lugar para ti. So I encourage you to either repent or find a new place. Te animo a que te arrepientas o que busques otro lugar. Let's look at verses 2 and 3. Vamos a ver el versículo 2 y 3. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. There is a spirit behind each one that speaks on behalf of God. Hay un espíritu que está atrás de toda persona que habla de parte de Dios, It's not always easy to know. pero no siempre es fácil saber. Over 30 years ago, over 900 people died in South America drinking Kool-Aid. Hace más de 30 años, en un lugar en Sudamérica, más de 900 personas murieron tomándose un jugo, They thought they knew. porque ellos pensaban que sabían la verdad. We love that God loves you and has a wonderful plan for your life. Y a nosotros nos encanta saber que Dios te ama y que tiene un gran plan para tu vida. Satan hates you and has a terrible plan for your death. Recuerda que Satanás te odia y tiene un plan horrible para tu muerte. That's just as true. Esta es la verdad. True prophecy and true teaching will present a true Jesus. La profecía verdadera y la enseñanza verdadera van a presentar un Jesús verdadero. In John's day, the issue was, had Jesus come in a real flesh and blood body? En el tiempo de Juan se discutía que si de verdad Jesús había venido en cuerpo humano. Jehovah's Witnesses, Mormons, Muslims all deny that Jesus is really God. Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes niegan que Jesucristo es Dios.
But back in that day, they didn't have a hard time believing that Jesus was God. They had a hard time believing he was man. En aquel tiempo lo que batallaban no era tanto de creer que Jesucristo era Dios, lo que batallaban es creer que Jesucristo era 100% hombre. But today, the issue seems to be more believing, is Jesus really God? Y ahora como que la gente sí cree que Jesús es Dios. But if he was not a man, then did he really die and did he really rise from the dead? Pero pueden creer también que si no fue un hombre, entonces que si de verdad murió y que si de verdad fue levantado de los muertos. If he didn't, there would be no forgiveness. There'd be no victory over sin. Pero si no hubiera sido así, entonces no hubiera victoria sobre el pecado. It basically reduces Jesus to a myth like Humpty Dumpty or Jack and the Beanstalk. Y si fuera así el caso, eso reduciera a Jesucristo como un mito, como una historia. If you can't get rid of Jesus, why not just turn him into a joke or a cuss word? Hay mucha gente que cree que si no se puede deshacer de Jesús, entonces va a convertir a Jesús en un chiste. Today we're passionate about saying Jesus is God. Hoy nosotros en esta mañana estamos apasionados de poder decir que Jesucristo es Dios. Some claim Jesus didn't even claim to be God. Muchas de las veces Jesucristo no dijo que era Dios. But it was so clear, especially in Jesus' day, that's why the Jews put him on the cross. Pero era tan claro, especialmente en el tiempo de Jesús. Por eso los judíos lo pusieron en la cruz. But it's just important to know that Jesus was a man. Pero es importante también saber que Jesucristo fue hombre. His humanity and his deity are both essential. Su humanidad y su deidad, ambas son esenciales. And we don't just acknowledge that with our lips, but we believe it in our life. Y no nomás lo reconocemos con nuestros labios, pero lo reconocemos con nuestra vida. James tells us the demons believe. El libro de Santiago nos recuerda y nos dice que los demonios también Of creen. course, they're not putting their faith in him, Claro que los demonios no están poniendo su fe en él, but they are convinced he's the real deal. pero ellos sí están convencidos que Jesús es verdadero. Verse 3 again reminds us every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. El versículo 3 nos recuerda que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne es de Dios. This wasn't the only test, but it was significant in that time. Esta no fue la única prueba, pero era muy significante en este tiempo. Today, somebody might confess that Jesus has come in the flesh, but deny that he is the God that the Bible teaches. Hoy pueden haber personas hoy en día que pueden decir que Jesucristo sí vino como ser humano, pero pueden negar que en verdad es Dios. Anyone that would present a false Jesus, untrue to the scriptures, would never be a true prophet. Una persona que no presenta al verdadero Jesucristo de la Biblia no puede ser un profeta verdadero. Every once in a while, I see articles in the news about finding the true Jesus. De vez en cuando veo en el periódico noticias donde dice preguntas o dice comentarios buscando al verdadero Jesús. They found some ancient writings or probably just made stuff up, and basically they're saying the Bible is not telling us the Muchas truth. de las veces inventan cosas o dicen que encontraron unas escrituras viejas y básicamente lo que están diciendo es que lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, no es verdad. They're basically being ignorant and arrogant. Básicamente estas personas están siendo ambas las dos cosas, ignorante y arrogante. Our New Testament is by far the most reliable ancient document ever recorded. El Nuevo Testamento es lo más bueno que tenemos nosotros que jamás se haya escrito. And basically, these people are just sharing their own personal opinions, and their real interest is making money. Y en realidad estas personas lo único que están haciendo están expresando su propia opinión y lo que quieren hacer es dinero. To deny the true Jesus, John's saying here, is the basis of the spirit of the Antichrist. Cuando niegas al verdadero Jesús, Juan está diciendo que entonces tienes el espíritu del anticristo. We shared more about that back in chapter 2 of 1 John. Y en 1 Juan 2, ahí se comparte un poquito más de esto. It's a spirit which opposes the true Jesus and offers a substitute Jesus. Es un espíritu que se opone al verdadero Jesús y agarra un sustituto por Jesús. See, I believe the devil would be happy for you to know a Jesus or to love a Jesus or to pray to Jesus as long as it's a false Jesus or a make-believe Jesus. Sabes, el diablo va a estar muy contento si tú eres una persona que alaba a un Jesús que no es el verdadero, que le ora a un Jesús que no es el verdadero o a un Jesús que tú inventaste. Then you think you're already saved, and then you'll never really be saved. Porque si tú adoras a un Jesús que no es el de la Biblia, si tú le oras a un Jesús que no es el de la Biblia, tú vas a pensar que ya estás salvo y que Satanás va a estar contento. Let's look at verses 4 through 6. Vamos a ver el versículo 4 al 6. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world.
They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. I love verse 4. I quote it often, but we need to not only know it, we need to live it. Me encanta el versículo 4 y muchas veces yo lo estoy repitiendo, pero no nomás tenemos que saberlo, tenemos que vivirlo también. It means to live in victory. Eso quiere decir que tenemos que vivir en victoria. There are En so many victoria. truths we don't actually live. Hay muchas verdades que en verdad nosotros no las vivimos. So like the poor person that died that didn't know they had a fortune in the bank. Es como, por ejemplo, una persona que se murió pobre sin saber que en el banco tenía una fortuna. As believers, we don't need to fear the spirit of Antichrist. Como creyentes no debemos tener temor al espíritu del anticristo. As believers, we have the indwelling Holy Spirit. Como creyentes, el espíritu de Dios mora en nosotros. And the Holy Spirit is greater than he who is in the world. Y la palabra de Dios dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Greater than Satan and his demons. Es más grande que Satanás y sus demonios. We don't need to worry. No tenemos que temer. But I need to make this clear. Pero yo quiero aclarar esto. This is only true for those who are born again and have surrendered their lives to Jesus, not for every person. Esta verdad es solo para aquellos que han rendido su vida y han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. No es para todas las personas. Is Jesus and his Holy Spirit indwelling in you today? Te pregunto si estás aquí, que si el Espíritu de Dios mora en ti en esta mañana. If you're not sure, at the end of this message, you will have an opportunity to know Jesus and to have the Holy Spirit in you and to have that victory. Si tú no estás seguro de esta respuesta, al terminar el servicio vas a tener la oportunidad de recibir esta victoria. And for those of us that already do, we need to rely on he who is in you, not on ourselves. Y para los que tenemos ya el Espíritu de Dios en nosotros, necesitamos apegarnos y confiar en el Espíritu de Dios, no confiar en nosotros mismos. This gives us confidence and spiritual power to live each day. Esto nos da confianza y nos da una fuerza espiritual para poder vivir diariamente. When we walk in this truth, we will overcome. Cuando caminamos en esta verdad, vamos a ser más que vencedores. And that's not just a wishful hope. Y eso no nomás es una esperanza cualquiera. They have these submarines that can go as far as 2 miles under the sea. Hoy en el día hay submarinos que pueden bajar hasta 2 millas en el mar. The metal is so thick because the pressure is so great down that far. El metal es tan grueso porque abajo la presión es muy grande. But they found that there are fish down there that seem normal. Y encontraron que abajo también con el submarino hay pescados que aparentemente están normales. How come these fish aren't just exploding? ¿Por qué estos pescados no explotan bajo la presión? Well, they found that the pressure inside the fish is the same amount of pressure as on the outside. Encontraron que la presión adentro del pescado es la misma presión que está en el mar. And that's the beauty of being a Christian. Y esa es la belleza de ser un cristiano. Some people build massive walls to protect themselves from Satan. Hay personas que hacen unas murallas grandísimas para protegerse de Satanás. But we need to realize that the one inside of us is greater than any pressure on the outside. Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que el que mora en nosotros es más grande que cualquier presión que exista ahí en el I'm mundo. hoping that news will set some of us free. Y espero que esas noticias libere a algunos de nosotros. We have no place for fear as a believer. Como creyentes no hay ningún lugar en nosotros que debe temer. We have many spiritual enemies, but not one of them is greater than he who is in us. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es mayor que el que mora en nosotros. Remember the story in 2 Kings chapter 6. Recuerda la historia en Segunda de Reyes capítulo 6. Elijah's with his servant, and his servant is scared out of his wits. Eliseo está con su siervo y su siervo está temeroso. They are surrounded by the Syrian army, and it's just the two of them. Porque están rodeados
rodeados del ejército sirio y nomás están ellos dos. And then Elijah says something that his servant thinks he's crazy. Y Eliseo dijo algo que su siervo pensó que estaba loco. Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Y le dijo, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Then Elijah prayed that his servant could see all the angels that were surrounding them. Y Eliseo oró para que su siervo pudiera mirar todos los ángeles que estaban alrededor del ejército sirio. And God allowed his servant to see him. Y Dios permitió que el siervo viera. But even if he didn't see him, those angels were there. Pero aunque el siervo no lo haya podido ver, esos ángeles ahí estaban. You and I believe the sun is there even though we don't see it. Tú y yo creemos que está el sol ahí, aunque muchas veces no lo podemos ver. He knew that greater is he who is in you than he who is in the world. Eliseo sabía que era más grande el que estaba dentro de él que el que estaba en el mundo. Remember David when he heard Goliath mocking God? ¿Te acuerdas, David, cuando escuchó que Goliat se estaba burlando de Dios? David knew that the God in him was greater than Goliath. David sabía que lo que estaba dentro de él, el Espíritu de Dios, era más grande que Goliat. Although small, young, and experienced in battle, David was mighty in God. Aunque era pequeño, era joven y era débil, él estaba fuerte en Dios. Listen to what David said that day. Mira lo que dijo David en ese día. You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know there is a God in Israel. Then all the assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Did David just believe that in his head, or did he truly believe that? ¿Tú crees que David nomás creía eso en su cabeza o verdaderamente lo creía? How do we know that he really believed it? ¿Cómo sabemos que verdaderamente David creyó eso? What did he do right after he said that? ¿Qué hizo después de que hizo esta declaración? ¿Qué hizo? He ran towards Goliath. Corrió en contra de Goliat. He had no fear at all. No tenía miedo. And he knew that greater is he who is in you than he who is in the world. Y David sabía que más grande era el que estaba dentro de él que Goliat. Esther knew that. Daniel knew that. Esther, Daniel conocían esto. Moses, Joseph, Paul knew that. Moisés, José, Pablo. Paul tells us in Ephesians how to no longer be like spiritual children tossed here and there by the waves. Pablo nos dice en el libro de Efesios que no debemos ser como niños espirituales que somos zarandeados por las olas. And you know I do love the waves. Y tú sabes que a Jeff le encantan las olas. Hola. But some are so carried away by the deceitful winds of doctrine. Pero muchos son zarandeados por unas doctrinas que no son sanas. Paul here says we are to be equipped. Pero Pablo nos dice que debemos ser capacitados, equipados. What's that mean? We need to be prepared because there is a battle. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que debemos estar preparados porque hay que recordar que sí estamos en una batalla. When I go back to Santa Barbara, I brag about you and this church. Cuando Jeff regresa a Santa Bárbara, presume de nosotros y de esta iglesia. The way you take advantage of opportunities, the way you're involved, the way you love the Word of God. Les dice a los hermanos de Santa Bárbara cómo nos involucramos nosotros aquí en la iglesia, cómo tomamos provecho de las oportunidades, cómo nos encanta la palabra de Dios. But some of you are still weak or slipping through the cracks and falling away from God. Pero puede haber algunas personas aquí que son un poco débiles en la fe y que a lo mejor se están yendo por los lados. If you only come to church on Sunday, will you ever be the strong, growing Christian God wants you to be? Se pregunta que si tú solo vienes a la iglesia los domingos, ¿tú crees que podrás ser el cristiano fuerte y poderoso que Dios quiere que seas? Take advantage of these other opportunities we have. Toma ventaja de las oportunidades que tenemos aquí en esta iglesia. Wednesday night service is great. Home groups are wonderful. Los servicios de los miércoles en la noche, los grupos en hogar los viernes.
There are 2 men's groups and 3 women's groups every week. Cada semana hay 2 grupos, diferentes días de hombres y 3 grupos de mujeres. We have adult Sunday school classes. We've got the Bible Institute. Tenemos estudios de adultos en la noche, tenemos el Instituto Bíblico. We announced 2 conferences just today. Acabamos de hacer un anuncio de 2 conferencias. And for those of you that are already involved, I encourage you to encourage somebody else to get involved. Y para los que ya están involucrados, yo te quiero animar a ti, que tú animes a alguien más a que se involucre. Even after this service, you can go and listen to Fernando and Liliana share about faithfulness at Daryl's house. Después de este servicio, puedes ir a la clase que se está dando de frutos del Espíritu, allá en la casa de Daryl enfrente. As a kid, I was afraid of the dark. Cuando Jeff era niño, tenía miedo a la oscuridad. I'd go and wake up my dad when I get too afraid. Cuando le daba mucho miedo, iba a despertar a su papá. All of a sudden, everything was just fine. Y bien de repente ya todo estaba bien. What had changed? ¿Qué ha cambiado? What changed is the way I was thinking. Solamente ha cambiado en la manera que pienso. I believed now everything was okay, and so it was. Yo creo que todo estaba bien y estaba bien. And that's how God wants to change us many ways. Y de esa forma, de diferentes maneras, Dios nos quiere cambiar también a nosotros. We have victory, but we need to believe it Ya tenemos la victoria, pero lo tenemos que creer. and no longer live in condemnation or in guilt or defeat. Y no debemos vivir bajo condenación, bajo culpabilidad, bajo derrota. Verse 5, he said, the influence of the world is evident in their speech. En el versículo 5 dice que la influencia del mundo es evidente en su hablar. Jesus reminds us out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Jesucristo nos recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. This was another test that John is giving us. Esta fue otra prueba que Juan nos estaba A dando. true man of God will not only speak the word, but he will live it in a loving manner. Un verdadero hombre de Dios no solamente va a hablar la palabra de Dios, sino que la va a vivir. A true man of God will not only speak the word of God, but live it in a loving manner. Un verdadero hombre de Dios no solo va a hablar la palabra de Dios, pero la va a vivir de una manera amorosa. Now, we want to speak the word of God to the world, don't we? Ahora, nosotros queremos compartir la palabra de Dios al mundo. And it's exciting when the world will listen to our message. Y es emocionante cuando el mundo escucha el mensaje que tienes que dar. But we got to be careful we don't speak so much like the world that we have no message. Y tenemos que tener cuidado que no hablemos tanto similar al mundo que ya no tenemos un mensaje que dar. Too many pastors will only say what people want to hear. Hoy en día hay muchos pastores que solo van a predicar lo que la gente quiere escuchar. Many pastors don't even speak about sin. They want a feel-good message. Hay muchos pastores hoy en día que ya no predican del pecado, solamente quieren dar mensajes que te hagan sentir bonito. You know what I believe? ¿Tú sabes qué creo yo? Nothing feels better than repenting of our sin and being full of the Holy Spirit. Nada se siente mejor que poder arrepentirte de tu pecado y estar lleno del Espíritu Being Santo. forgiven and spending eternity in heaven. Ser perdonado y pasar la eternidad en el cielo. But it's so ironic that we have the best feel-good message there could ever be, but some think they have a better idea. Y es una ironía que tenemos el mejor mensaje que podemos escuchar, pero hay otras personas que tienen otras ideas. If they don't hear the truth, they have the spirit of error. Dice la palabra de Dios que si no escuchan la verdad, tienen un espíritu de error. We keep the spirit of truth by clinging to Jesus, the one who said, I am the truth. Nosotros mantenemos el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, al agarrarnos de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Let me share with you 3 ways as we close here on how to be assured. Para cerrar, yo te voy a compartir 3 cosas de cómo podemos estar asegurados. First one is prayer. La primera es la oración. Just last week, Pastor Mike shared about how God promises to answer our prayers. La semana pasada el pastor Mike compartió de que Dios ha prometido que va a contestar nuestras oraciones. But he may not answer them exactly like you asked, but he will answer them according to his will. Pero recuerda que Dios no va a contestar tus oraciones a como tú quieres que Él conteste. Él lo va a contestar conforme su voluntad. Last Wednesday night, Pastor Mike prayed for healing, but only according to God's will. La semana pasada el pastor Mike oró por Evaristo, por sanidad, pero dijo que solo que se haga la voluntad de Dios. Churches and people that demand God to heal are not following the Bible and are teaching falsely. Hay iglesias hoy en día y hay personas hoy en día que demandan a Dios de que sane, pero no están enseñando lo que la Biblia enseña. Secondly, we need to study the truth. Lo segundo es que debemos estudiar la verdad. How do people know if money is counterfeit or not? Let me see, I'll tell you. You want some?
I had a bigger one in here somewhere. The 500? Oh, you know? took it away. No. Okay. ¿Cómo sabemos si un billete es de verdad o no? Is this a real one? Anybody want to trade me? I'll trade you 200 for another 200. ¿Alguien lo quiere cambiar? ¿Este por otro de 200? Okay? Because maybe this is just a photocopy, huh? Tal vez es fotocopia. Here, I'll keep it. Well, you need to study the real thing to know what it is. You don't study the counterfeit. Tenemos que estudiar la verdad para poder saber la verdad, porque no te vas a poner a estudiar, por ejemplo, un billete falso. Any teaching must support the word and be supported by the word. Toda enseñanza tiene que ser respaldada por la palabra de Dios. As you know, we teach verse by verse here. Como sabes tú, en esta iglesia se enseña versículo por That versículo. means we teach inductively, not deductively. Eso quiere decir que enseñamos inductivamente y no deducible. Briefly, that means we say, God, what are you saying through the word? Básicamente lo que estamos enseñando nosotros y nos preguntamos, Dios, ¿qué estás diciendo tú por medio de tu palabra? Instead of saying, I believe this and trying to find a verse that proves it. En vez de decir, yo creo que dice esto y tratar de encontrar un versículo que encaje con lo que nosotros decimos. We teach the whole counsel of God, not just our favorite parts. Enseñamos todo el consejo de Dios y no nomás nuestras partes preferidas de la Biblia. And so again, I want to encourage you to be like the Bereans and examine the scriptures. Y te quiero animar a que examines las escrituras. Take advantage of the opportunities you have here, and one of those would be summer school. Toma ventaja de las oportunidades que se te ofrecen aquí en esta iglesia y una de esas oportunidades es el Instituto Bíblico de Verano. And number 3 is to seek biblical counsel. Y la número 3 es buscar consejería bíblica. Not all issues are black and white. No todas las cosas son color blanco o negro. After you've prayed and sought the scripture, get some good counsel. Después de que ya oraste, después de que ya buscaste en la escritura, busca consejería. Often we just look for somebody that will give us the answer we want to hear. Muchas veces queremos buscar a personas que nos van a dar la respuesta que nosotros queremos escuchar. But I encourage you to find somebody that loves Jesus, knows the word, and cares about you. Pero te animo a que busques una persona que ama a Jesús, que conoce la palabra y que le importas tú. And there are others here besides pastors that qualify. Y hay personas calificadas en esta iglesia que aparte de los pastores pueden hacer esto. But stay away from worldly wisdom, self-help books, horoscopes, and talk shows. Pero aléjate de la sabiduría del mundo, aléjate de los horóscopos, aléjate de los programas de televisión que te dan consejos. The world says tolerance. El mundo dice que hay tolerancia, But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. That's it. Eso es todo. 10 years ago, John Courier was sentenced to life in prison on a farm. Hace 10 años un hombre llamado John Courier fue sentenciado a cadena perpetua en una granja. 18 years later, there was a letter written that actually freed him from his sentence. Y 18 años después hubo una carta que fue escrita que lo liberó de su prisión. But for 10 years, he knew nothing about that letter. Pero por 10 años él no supo nada de esta carta. He was legally a freed man, but still served in this prison. Legalmente era un hombre que tenía que estar libre, pero sirvió 10 años de su vida. Jesus is the real truth, and he sets us free. Jesús es la verdad verdadera y Él nos libera. And any other life is prison. Y cualquier otra vida es prisión. Bow with me in prayer. Inclinamos nuestro rostro para orar. Thank you, Lord Jesus, that you have set us free. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has liberado. Help us to live in that